Començarem amb la primera conferència magistral a càrrec de l'Eva Bach. Agrair-li molt la seva presència. L'Eva Bach és llicenciada en Ciències de l'Educació, pionera i promotora de l'educació emocional, directora del postgrau en Educació Emocional de la Universitat de Manresa i autora i coautora de diferents llibres. Us deixo amb l'Eva Bach. Moltes gràcies, Eva. Molt bé. Moltes gràcies a l'Associació Iberoamericana de Bancos de Tiempo, moltes gràcies a l'Ajuntament de Sant Cugat, a l'Associació Salut i Família, moltes gràcies Julio, moltes gràcies Xavier, que han sido mis interlocutores, i moltes gràcies a tothom qui esteu aquí i qui esteu allà, en streaming. Voy a pasar al castellano, en atención a todas las personas que nos están siguiendo pues desde otros lugares. Y os quiero comenzar esta charla sobre cómo cuidar la salud emocional con una pregunta que hago siempre. ¿No pasa? Espera, ahora. Con una pregunta que hago siempre cuando hablo de este tema y con la que también comienzo el libro de cómo cuidar la salud emocional, que es cuando alzáis la copa y brindáis y decís salud, decimos salud, ¿en qué salud estáis pensando? ¿A qué salud os referís? Porque normalmente nos referimos a la física, a la orgánica, a que no nos duela nada, a no estar enfermos, a que no nos tengan que ingresar, que operar, etcétera, etcétera. Pero pocas veces al decir salud pensamos en la salud emocional y es un pilar esencial de la salud que repercute en la salud mental, en la salud social y en la salud física también. Por tanto, cuando decimos salud, tenemos que ver la salud desde este prisma holístico, integral, desde el cual la define también la OMS. Un estado completo de bienestar en el cual la salud emocional, como decía, es un pilar esencial. Pero no la tenemos catalogada igual, la salud emocional, que las otras saludes. Si nos fracturamos una pierna o tenemos un impedimento para algo desde el punto de vista orgánico, seguramente nos podremos coger una baja laboral, pero si se nos rompe el corazón, no siempre nos podemos coger una baja laboral. En lo que sí se parecen es que queremos resolver lo relativo a la salud emocional del mismo modo que normalmente queremos resolver lo relativo a la salud física o orgánica, con una pastilla, ¿no? Que preferimos la comodidad de la pastilla al esfuerzo del crecimiento y de la madurez. Que me quiten el dolor, que me quiten el malestar, sin plantearme qué hábitos de vida puedo cambiar para estar mejor, que también tendríamos que hacerlo muchas veces con la salud física, con la salud orgánica. Por tanto, cuando levantéis la copa, pensad en todas las saludes y en la salud emocional también. El precio de desatender lo relativo a las emociones es alto. Desde luego, empezando por cosas más simples como pueden ser malestares o somatizaciones, hasta enfermedades físicas que la medicina está descubriendo, determinadas enfermedades que tienen un trasfondo y un origen emocional, pero también trastornos mentales. El año pasado, hace justamente un año más o menos, apareció un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital del Mar de Barcelona, juntamente con un hospital de Porto Alegre, en Brasil, y con el Hospital Clínic también de Barcelona, donde después de estudiar 93.000 casos, se establecía la relación entre haber sufrido un trauma infantil y el riesgo de trastornos de salud mental graves en la edad adulta. Lo más curioso es lo que se entendía por trauma infantil. Por trauma infantil se entendía
evidentemente todo aquello que es trágico, todos aquellos sucesos catastróficos, dolorosos, pérdidas, maltrato, pero también se entendía por trauma la negligencia emocional. Cada vez más autores están hablando de trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula, como el caso de Gabor Maté. Ahora he visto que ha salido un libro de una psiquiatra, Rosa Molina, que habla de microtraumas. Los microtraumas y los traumas con T minúscula hacen referencia a esos traumas que son fruto precisamente de la desconexión emocional, la negligencia emocional, las heridas emocionales, a veces sutiles, sin que haya pasado ninguna desgracia grande, pero esa desatención a las necesidades y a las emociones van creando heridas que se van acumulando, microtraumas que al final acaban creando un gran trauma que condiciona nuestras vidas y nuestra salud en la edad adulta. También, evidentemente, la desatención a las emociones nos provoca desconexión de nuestro ser, de las otras personas, dislocación entendida como el hecho de tener alguna parte del cuerpo que la tenemos, pero la tenemos atrofiada y ya no ejerce el servicio, la función que tiene que ejercer, y está allí doliendo o ya insensibilizada, porque hay una insensibilización y por consiguiente una deshumanización, insensibilización de aquello que no me permito sentir, que no puedo sentir, que lo tengo ahí bloqueado, pues tampoco lo puedo entender ni puedo sintonizar cuando lo siente otra persona de mi entorno. Por tanto, deshumanización. Por supuesto, más posibilidad de dañar y de herir, aunque no lo queramos. Cuando nuestras emociones nos gobiernan sin que nosotros seamos conscientes de ellas, pues a veces no somos nosotros los que vamos por el mundo, sino que son nuestras emociones que toman nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestros pies y hablan y caminan por nosotros, ¿no? Y entonces, aunque seamos buenas personas y no tengamos intención de hacer daño a nadie, pues podemos herir porque nuestra emoción pues es más fuerte que nosotros o que nuestras buenas intenciones y nuestros valores. También somos más manipulables si estamos desconectados de nuestras emociones, porque en el fondo estar desconectado de las emociones es estar desconectado de las necesidades esenciales y alguien, publicidad, sociedad de consumo, marketing, se va a encargar de generar en nosotros deseos que va a parecer que sacian nuestras necesidades. Por tanto, somos también más manipulables cuando estamos desconectados de las emociones. Hay una serie de malentendidos, hay muchos malentendidos, muchas confusiones respecto a las emociones y la salud emocional y la educación emocional. Tengo una lista larguísima, no los voy a decir todos, pero sí que voy a señalar algunos. Por ejemplo, pensar que el objetivo de la educación emocional, del crecimiento emocional o de la salud emocional es simplemente calmar las emociones ingratas o difíciles. No es así, hay que calmarlas, pero hay que hacer más cosas con ellas. Pensar que la educación emocional tiene el propósito simplemente de manejar nuestras emociones, pues también es una creencia errónea, porque el propósito de la educación emocional no es manejar las emociones únicamente, el propósito es ponerle ojos, oídos, boca a nuestro corazón para poder ver, escuchar y expresar lo que nos ocurre por dentro y lo que les ocurre por dentro a las otras personas. El propósito de la educación emocional no es eliminar las denominadas emociones negativas, que nunca utilizo este término, porque no le puedo llamar negativas a emociones como la ansiedad, como la tristeza, que bien canalizadas y si las escuchas y las atiendes adecuadamente te pueden dar grandes aprendizajes, aunque sea de un modo ingrato muchas veces y durante un tiempo al principio, y que ese tiempo a veces dura. No le puedo llamar ingrata a la tristeza, porque la tristeza hace que comprendamos la tristeza de los demás y del mundo, si no, no la comprenderíamos. Por tanto, no le puedo llamar negativa. Es ingrata, pero no es negativa. Entonces,
Pensar que la educación emocional tiene el objetivo simplemente de neutralizar, calmar, eliminar esas emociones no es cierto. El objetivo de la educación emocional, del crecimiento emocional y de la salud emocional es que podamos experimentar todas las emociones en su medida suficiente. Suficiente. Ni exceso ni carencia de ninguna de ellas. Otra creencia que suele haber es cambiando la forma de pensar, cambiamos la forma de sentir. Pues tampoco es cierto. Dice Stanley Greenspan que el arquitecto de nuestra mente son más las emociones que no el intelecto. Y dice Jean Lidloff que aquello que el niño siente antes de que pueda pensar va a determinar en buena medida o a condicionar en buena medida aquello que va a pensar cuando pueda pensar. Por tanto, sí que a veces cambiando un pensamiento podemos cambiar un estado emocional, pero no siempre. Muchas veces hay que ir a la emoción primaria, a la última muñeca rusa, a la que hay dentro, a la emoción primigenia, a la que se grabó y a lo mejor supuso una herida, un microtrauma, una de esas desatenciones o desconexiones sutiles que nos han condicionado. También se dice a menudo que si sonreímos, ¿no?, pues que todo irá bien. Y bueno, es cierto que si sonreímos, y hay experimentos que Fritz Strack, por ejemplo, demostró el experimento famoso del lápiz. Te pones el lápiz en la boca, ¿no? Tu cerebro entiende que tu cara pues está más próxima a la sonrisa, porque tienes una mueca, una expresión más próxima a la sonrisa, y parece que esto genera más facilidad para reír, para sonreír, para captar lo positivo. Cierto, pero como dice Anabel González, no debemos confundir esto, ¿no?, que puede ser un alivio momentáneo de un malestar, con una solución en profundidad de nuestros malestares, porque si no, ya me diréis, me tendré que poner el lápiz todo el día, ir por la calle con el lápiz y acostarme con el lápiz puesto, según de qué naturaleza sea el momento vital o la herida o el dolor que pueda estar sufriendo en mi vida, ¿no? También, más, a ver si me dejo alguno importante, tenía por aquí una lista. Sí, a veces también se nos dice que somos más grandes, más fuertes, más poderosos que cualquier emoción, que podemos con todas. No es cierto, a veces hay emociones que nos dejan cao, que nos dejan fuera de juego, que son más grandes que nosotros, que ellas están por aquí, nosotros por aquí, y a ver cómo lo hacemos para que vayan bajando y volver a estar nosotros más fuertes y a poder con ellas. Pero no siempre podemos con ellas, a veces ellas pueden con nosotros y con nosotras, ¿vale? También, bueno, pues se puede pensar que hay algunas herramientas emocionales que son mejores que otras, y en esto iremos entrando. Yo creo que no hay ninguna herramienta que sea la herramienta de las herramientas, y si acaso hubiera alguna, creo que tiene más que ver con el contacto humano que no con herramientas concretas, pero sí que es cierto que según qué herramientas nos pueden ayudar en según qué momentos y estados emocionales, y veremos que también va variando según la persona, según la emoción, según la situación y muchos otros aspectos. Bueno, para ir entrando un poco más en todo esto y en las actitudes emocionales saludables y las que no lo son, os quiero preguntar si ante situaciones emocionales estresantes, dolorosas, de las que pues suponen una sacudida fuerte, si sois zanahoria, si sois huevo o si sois café. Esto no me lo he inventado yo. Quien aquí conozca la competencia de la resiliencia, pues es una historia que se asocia a la resiliencia, ¿no? Y es para que nos planteemos qué hacemos ante situaciones, como os decía, intensamente y profundamente adversas o dolorosas. Y vamos a hacerlo con esta metáfora de estos tres elementos. ¿Qué le ocurre a la zanahoria cuando se la somete a una fuerte presión como es el agua hirviendo?
que se ablanda. ¿Qué le ocurre al huevo cuando se le somete a agua hirviendo? Se pone duro, se endurece. ¿Qué le ocurre al café, al grano de café? Se disuelve y suelta su aroma, ¿no? O sea, incluso transforma el agua, la tiñe. Bueno, entonces desde la resiliencia, con muy buena intención, se nos dice que hay que ser, ¿qué? Café, por favor, no vamos a ser zanahoria o huevo. Pero yo, esto que me gustaba mucho, yo pensaba, no sé, le veo algo aquí como que algo falla, ¿no? Y entonces escribí un artículo sobre esto hace unos años, donde decía que aunque es deseable para nuestra salud emocional poder ser café y poder transformar aquello que nos ocurre y poder soltar nuestro mejor aroma, nuestra mejor esencia, evidentemente no lo vamos a negar, esto es deseable, no vamos a poder evitar los momentos zanahoria ni los momentos huevo. Y vamos a estar a veces zanahoria y otras veces huevo. Y evidentemente no podemos estar todo el tiempo zanahoria, porque es la actitud victimista en la vida y estamos deshechos, ni todo el día huevo, porque vamos a ser personas con una coraza, impenetrables, con una apariencia de bien, pero que por detrás no se sostendrá nada. Pero si no nos permitimos zanahoria y huevo y solo queremos ser café o jugamos a ser café, vamos a ser café descafeinado, totalmente descafeinado. Bueno, entonces, bueno, esto no sé por qué vuelve a salir, porque he ido para atrás en lugar de para adelante, claro que por eso vuelve a salir. Le he dado para atrás en lugar de para adelante. Bueno, ya que estoy hablando de emociones, os pongo 5 emociones que para mí son muy ilustrativas, muy esclarecedoras y que están muy directamente vinculadas con la supervivencia y con el cuerpo también, que me parece interesante, porque a veces con todo el tema emocional somos muy mentales, ¿eh? y hablamos de las emociones de cuello para arriba. Entonces, estas emociones son emociones que, además de estar orientadas a la supervivencia, se sienten fuertemente en el cuerpo. La clasificación pues, se debe a Eric Berne, padre del análisis transaccional, psicólogo canadiense de la segunda mitad del siglo XX. Hay muchísimas clasificaciones de emociones, podéis escoger cualquier otra. Yo propongo esta porque para mí es muy clara, como os decía. Y porque además, fijaos, es un abanico, la represento con un abanico porque muchas veces las emociones han sido un abanico cerrado, con la goma o con el hierro, manténlo bien cerrado. Por tanto, salud emocional es desplegar ese abanico armónicamente, saber mover, y que el eje también esté regido por el amor entendido como energía primordial, como impulso vital básico, como valor esencial de la vida. Entonces, si ese abanico es movido desde ese impulso amoroso, desde esa energía amorosa que nos quiere llevar o nos impulsa a ir a sacar lo mejor, ¿no? Y a vivir, a tener la mejor vida posible, pues entonces las emociones se pueden armonizar todas, incluso la rabia, incluso el miedo, incluso la tristeza. Me gusta además esta clasificación porque creo que estas 5 son como grandes familias de emociones, de tal manera que muchas de las palabras que hacen referencia a emociones o a sentimientos las podemos relacionar con una de ellas o con varias de ellas. En lengua inglesa hay 534 palabras referidas a emociones o estados emocionales, según un estudio que cita Rafael Vizquerra. En la mayoría de lenguas europeas hay el mismo número más o menos, y por tanto la gran mayoría están asociadas con una de esas emociones primarias y de fondo, que son primarias, pero que bien canalizadas pueden ser emociones muy lúcidas. Y de eso se trata. La salud emocional es que podamos transformar esa ola brava que a veces nos sacude, que es la emoción primaria, la podamos transformar en esa lluvia fina que fertiliza y que nos humaniza
y nos hace un poco más sabios y más lúcidos. Voy a comentaros también unos cuantos estilos emocionales para que podamos detectar los que son saludables y los que no lo son, para que podamos diferenciar los que son empáticos de los que no lo son. Los estilos emocionales más al uso en la mayoría de personas, incluso en las que estamos trabajando lo emocional, porque lo tenemos tan interiorizado que se nos escapa, son estilos no saludables. Y os voy a comentar algunos. Por ejemplo, está el estilo que ignora las emociones y que dice no hablemos de cosas tristes porque nos vamos a poner tristes. Por tanto, no hablemos de tristezas, ¿vale? Lo escondemos bajo la alfombra. Bueno, una motita de polvo la puedes esconder bajo la alfombra. Como metas muchas, es tóxico. Una cantidad ingente de tristeza acumulada puede desembocar en una depresión. Una cantidad ingente de miedo inconsciente acumulado puede desembocar en ataques de pánico o de ansiedad. Una cantidad ingente de rabia no expresada, no canalizada, puede desembocar en implosiones o en explosiones. Por tanto, cuidado con ignorar. Luego está el estilo que la reprime o prohíbe, que este empieza casi siempre por el no. Hay otras formas también, pero se reconoce muy fácilmente cuando es no llores, no te preocupes, no te enfades, no te ilusiones. Es el no delante normalmente. Y este sale, vemos el otro día en una jornada sobre educación emocional. La organizadora se emociona al final de la jornada y las personas que estaban a su alrededor, una le dice no llores. Por tanto, lo tenemos tan interiorizado que sale porque no nos gusta que los otros sufran, pero también por lo que ese dolor nos genera y también porque no sabemos qué hacer con esto. Luego está el estilo que las invalida, ¿no? Por esta tontería lloras, vaya chorrada, pero sí que tienes la piel fina, pero si no tiene ninguna importancia, bueno, pues no la tendrá para ti a lo mejor, pero para esa persona si está llorando es porque sí la tiene. Por tanto, valida, no invalides. La invalidación también tiene otra variante y es cuando, pues esto no es nada, lo que me ocurrió a mí es mucho peor. Y te lo cuenta, además. Luego está el estilo que las proyecta hacia afuera y por tanto estoy triste por tu culpa, porque no haces lo que quiero, porque no eres como quiero, porque etcétera, etcétera. Chillo porque no me haces caso. Te chillo porque no me haces caso. No chillo porque no me hagas caso. Chillo porque no tengo recursos para no chillarte cuando no me haces caso. Por eso chillo, pero culpa a los demás. El estilo que se hace adicto a una emoción. Qué mal estamos, qué mal va todo, esto de mal en peor, vamos a terminar fatal, ¿no? Qué rabia, qué asco me da todo, ¿no? Esto se puede decir puntualmente, pero hay gente adicta. Entonces, la gente adicta a un estilo emocional, incluso si es a la risa, o a la broma, solo conectará contigo cuando tú estés en ese estado emocional. Si no, no te va a entender, te va a tratar de llevar hacia el suyo. Y como las emociones son contagiosas, cuidado. Luego está el estilo que las quiere cambiar. Cuando tú estás desanimada, ¿qué te dice? Anímate. Si tú estás muy ilusionada, ¿qué te dice? No te ilusiones mucho, no vaya a ser que te pegues un tortazo. Es el estilo que siempre te quiere cambiar la emoción. Y luego está el estilo que le pone más queso al pan, ¿no? Que las maximiza. Y tú estás allí desesperada y te dice, madre mía, pero es terrible lo que te ha pasado. Yo no podría, no sé cómo lo aguantas, ¿vale? Entonces o sea, si estás mal, pues te pondrás también peor como con el otro, ¿no? El que te contagia un estilo pues que está aferrado a una emoción ingrata. Bueno, sí, estos estilos, aparte que en el libro los cuento, en mi Instagram, en la parte de Reels,
podréis ver algunos reels donde pongo estos ejemplos, hablo de varios de estos estilos y más cosas de las que hoy diré. Así aprovecho y podéis buscar los vídeos si os interesa y los reels donde hablo del kit emocional, el brindis, todo de cuestiones que iré comentando. El objetivo de la salud emocional en el fondo sería tener emociones, pero que esas emociones no nos tengan, al menos de manera definitiva. Nos pueden tener un tiempo, pero si somos conscientes de que nos tienen, ya las tenemos. Porque la diferencia entre tener una emoción o que la emoción nos tenga a nosotros, secuestrados, como sus rehenes, ¿no?, es la conciencia. Si yo soy consciente de que me tiene, de que esa emoción en ese momento me tiene, me puede, es más fuerte que yo, me está sobrepasando, pues esa conciencia ya hace que yo tenga un cierto poder y capacidad sobre esa emoción. Algo podré hacer con ella, aunque solo sea tener un poco de paciencia y esperar a estar un poco más tranquila para ver qué tengo que hacer, si tengo que hacer algo, por dónde tengo que ir. Por tanto, que nos visiten, pero que no se instalen definitivamente, porque hay emociones que vienen con contrato indefinido a nuestras vidas, y no sabemos cuándo se van a ir, pero bueno, que se vayan un poco, o que vayan saliendo y entrando, o que ya se vayan. Que no molesten mucho, que permitan que entren otras también, aunque estén. Se trata de ir jugando con esto. A veces, ¿sabéis? Yo pienso que la salud emocional es la capacidad de sentir aquello que no quiero sentir, que no me gusta sentir, o de no poder sentir aquello que desearía sentir y lo querría sentir y no lo estoy sintiendo, y todo esto poder sobrellevarlo y armonizarlo sin enloquecer. Si soy capaz de esto, seré capaz de cualquier cosa con las emociones, porque lo más difícil es esto. Es esa contraposición, esa ambivalencia emocional, esa lucha con lo que no queremos sentir, lo que sí queremos sentir, lo que no me gustaría sentir y siento. Evidentemente necesitamos herramientas y recursos emocionales, claro que sí. Necesitamos herramientas y recursos y casi 4.000 encuestas que llevo realizadas, contadas online y en muchos auditorios distintos, más del 90% de personas encuestadas reconocen que en alguna ocasión, o en muchas, o en bastantes, o en la mayoría, les faltan herramientas para poder atender adecuadamente una emoción determinada que irrumpe en un momento en sus vidas. Más del 90% reconocen que a veces, o muchas veces, les faltan. Algunas personas dicen siempre, que yo los siempres y los nuncas los pongo en tela de juicio. No los acabo de ver claros porque siempre o nunca, pero muchas veces, pocas veces, algunas veces, muchas personas, como mínimo alguna vez, si no muchas veces. ¿Y para qué queremos las herramientas y los recursos emocionales? Como os decía al principio, para calmar solamente, para que la emoción desaparezca y cuando vuelva a aparecer, vuelva a calmarse y vuelva a desaparecer. Yo creo que esto es muy simple. Las queremos, las herramientas y los recursos, necesitamos espacios, necesitamos tiempos, necesitamos recursos emocionales, personales, sociales, culturales, para conectar con lo que sentimos. Evidentemente, lo primero es conectar, poner el wifi, ¿no? El wifi emocional, ¿no? Lo segundo es para poder expresarlo adecuadamente, para poder manifestarlo, identificarlo, nombrarlo, reconocerlo. Lo tercero, evidentemente para calmarlo, claro que a veces necesitamos herramientas para calmarlo, aquello que sentimos, pero ese no es el objetivo final. Aquí no termina todo. El objetivo final es integrarlo, es descifrarlo,
es comprenderlo, es elaborarlo, es extraer autoconocimiento de ello, es aceptarlo o transformarlo. Si no puedo transformarlo, pues aceptarlo ya es una forma de integrarlo, porque la aceptación ya supone un poquito pues ponernos amigas o amigos de nuestras emociones. Aceptarlo es, quisiera sentir otra cosa y no sé sentirla, y de momento no soy capaz de sentirla. Y esto es lo que siento, y de verdad que a veces es mágico. Muchas veces cuando he dicho esto con todo el sentimiento, lo he dicho en cuerpo y alma a la vez, parece que al cabo de unos días ya empiezo a sentir un poco de aquello que me gustaría sentir y hasta entonces no podía sentir. Bueno, por tanto necesitamos construirnos una caja de herramientas emocionales del mismo modo que tenemos una caja de herramientas para cuando se estropea algo en casa o tenemos un botiquín de primeros auxilios para cuando nos duele algo, nos hacemos una heridita, ¿no? Pues también necesitamos nuestra propia caja o kit emocional y, muy importante, que no existe una herramienta que valga para todas las emociones, no hay herramienta emocional universal que valga para todas las personas, situaciones y emociones, del mismo modo que no hay un medicamento que lo cure todo, o que no hay una herramienta en casa que lo arregle todo, lo que se estropee. ¿Vale? Entonces, cada persona tenemos que ir descubriendo aquellas que nos van mejor. Y es verdad que hay algunas que están validadas, que están reconocidos sus poderes, pero aún así no siempre van bien para todo, y lo veremos. Y cuidado con las herramientas, porque incluso esas herramientas validadas científicamente, como la meditación, como otras, que está demostrado su poder para lo que es el bienestar emocional, pues podemos utilizarlas a favor o en contra de las emociones. Podemos utilizarlas para conectar con lo que sentimos o para huir de ello. Como una que me decía, tengo una compañera de trabajo que hace yoga y no se le nota. Pues sería eso, las utilizaría para desconectar, para huir de sus emociones. Por tanto, las herramientas las podemos utilizar para andar hacia más luz o para mantener aquello que sentimos en la sombra. Y es así, la mejor de las herramientas. Se puede hacer un mal uso de ellas. A veces, cuando no somos conscientes de lo que sentimos, cuando no podemos sentirlo, no tenemos capacidad o no podemos permitirnos sentirlo, lo que hacemos es enterrarlo, lo que os decía antes, debajo de la alfombra. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que puede que incluso demos apariencia de fortaleza, de entereza, incluso de felicidad o de serenidad, pero vivimos sobre aquellas emociones que hemos enterrado, sobre cementerios emocionales, que es un término que leí en un libro de Gabor Maté y me gustó esta idea de cementerio emocional, ¿no? Todo aquello que vamos enterrando, pero que en el fondo está muy vivo dentro de nosotros y está apareciendo o aflorando de muchas maneras. Evidentemente, normalmente lo hace pues malmetiendo nuestra salud, nuestra salud emocional, física, social, mental, como decía al principio. En cómo cuidar la salud emocional, intenté clasificar tipologías de herramientas emocionales. Saqué una 14, incluyendo una categoría de otras, ese cajón donde ponemos todo lo que puede haber más y que es un cajón, infinito. Y diréis, hay herramientas que también son, qué sé yo, verbales y no están en las verbales. O sea, podría haber puesto herramientas verbales, a lo mejor herramientas corporales, o haber puesto respiración y englobarlo todo, pero no, lo que quise es, se podría clasificar de muchas formas distintas, pero mi propósito era visibilizar distintas tipologías, que a lo mejor, ya os digo, pueden incluirse unas dentro de otras, porque
hay algunas que luego terminan, las verbales son inmensas, es la que tiene más, y muchas de ellas, muchas de las otras, terminan a veces con un proceso o una fase verbal. Pero bueno, pero así se visibiliza que hay pues, herramientas verbales, hay técnicas artísticas dentro del arte, podría haber puesto pues, la música, la danza, pero música y danza las puse aparte para, como os digo, visibilizarlas más claramente, porque son apartados propios también, musicoterapia, arteterapia. Luego, en técnicas artísticas puse más las que tienen que ver pues, con las artes plásticas. Rituales, bueno, técnicas basadas en la respiración, que todas tienen que contemplarla. Es una técnica de técnicas, es una meta herramienta transversal, básica, esencial, vital. Rituales, catarsis, música y técnicas musicales, meditación y mindfulness junto, porque mindfulness surge de la meditación, técnicas orientales, que también lo serían, pero incluiríamos aquí pues, yoga, tai chi, qigong, artes marciales, etcétera. Tendríamos anclajes emocionales, que luego os lo contaré uno, masajes y automasajes, técnicas de psicoterapia, que luego os comento por qué las puse también, porque la mayor parte de las que yo recogí nos las podemos autoaplicar, pero aquí están los masajes. Los automasajes sí nos los podemos dar, los masajes nos lo tiene que dar alguien, y las técnicas de psicoterapia también, lógicamente. Pero me pareció esencial, y luego os cuento también el por qué las puse, el humor, la risoterapia, que la puse muy para abajo porque a veces es como, venga, vamos a reírnos y se te pasa todo, pero no. No todo se te pasa riéndote, aunque la risa te puede calmar y es muy recomendable y puede venir muy bien en determinados momentos. Y otras, silencio, soledad, la naturaleza, el dar tiempo, a veces simplemente darle tiempo a una emoción y por sí misma viene y va como una ola. A veces es así, por suerte, no siempre es complicado. Bueno, la evasión, que no sería una estrategia, que es la que utilizamos muchas veces, pero a veces sí que es buena estrategia, a veces hay que evadirse, incluso es prescriptivo evadirse, no le des más vueltas, sal de esto, aunque sea durante un rato, y distráete, pero no puede ser, ninguna de ellas puede ser la única herramienta. Yo digo que lo más importante no es qué herramientas utilizamos, sino cómo las usamos. Podemos tener muchas y no saber utilizarlas bien, y tener muy pocas y utilizarlas muy eficazmente. Podemos estar utilizando herramientas muy poderosas como la meditación, como el mindfulness, y sin embargo vivir en una inconsciencia o en una evasión en el fondo, porque no estamos tocando lo que realmente sentimos en profundidad. Fijaos un mal uso de una herramienta, ¿no? En plan un poco divertido. Encontré este tuit, dice: me compré un libro de mandalas antiestrés. Entonces, bueno, pues un poquito pues quiere dar a entender esto. O sea, la meditación es poderosísima. Como estilo de vida, como filosofía, como práctica continuada, mucho más poderosa. Pero si estáis muy atacados por la rabia, a lo mejor os queréis poner a poner meditación o a pintar mandalas y a lo mejor es más efectivo alguna otra cosa que diré luego. Según la persona, porque a lo mejor es alguien que tiene ya una práctica tan integrada en su ser y en su vida, que oye, se pone a meditar y se calma, pero no todo el mundo. Dirá, a mí esto no me funciona, esto de los mandalas o la meditación, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Una técnica general, una herramienta general, metafórica, la del semáforo, que nos ayuda, porque es como aplicarnos las 3 luces en función de nuestro estado emocional. Cuando vemos que una emoción nos sobrepasa, que una emoción nos supera, nos asalta, pues luz roja. Claro, normalmente el primer indicador es el cuerpo, el marcador somático del que habla Antonio Damasio, el neurobiólogo. Entonces el cuerpo nos indica
normalmente esa emoción, la que sea, de alguna forma, en algún sitio la percibimos, cuerpo y mente, a veces primero uno, a veces otro, a veces los dos a la vez, depende. Entonces, cuando notamos esto, párate y date un tiempo en ámbar durante el cual puedes echar mano de esos recursos, de esas herramientas para poder calmarte. Y cuando te has calmado, entonces puede empezar el proceso de decir lo que tengas que decir. Entonces ya estamos otra vez en una actitud más empática, más lúcida para extraer conocimiento, para, si tenemos que decir algo, poderlo decir de una forma más empática y asertiva, etcétera, etcétera. Y en cómo cuidar la salud emocional hablo de 100 herramientas, hay alguna más, y ya os digo que no están todas las posibles, pero sí hay muchas y con ejemplos, orientaciones de aplicación, anécdotas, pero os voy a mostrar 3 porque 100 imposible, ni la mitad, ¿no? Entonces os voy a mostrar 3 que a mí particularmente me han funcionado y entonces forman parte de mi kit emocional. Por un lado tenemos, no las voy a poner, pero las podréis buscar, para la ansiedad. Hay una pieza musical que es Weightless, compuesta por el trío británico Marconi Union, la podéis buscar en YouTube y la encontraréis. Es una pieza musical que fue compuesta especialmente para reducir la ansiedad, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Fue compuesta por estos músicos, Marconi Union, con un equipo de terapeutas y neurólogos. Tiene sonidos naturales, tiene mezclas electrónicas, tiene piano y guitarra y tiene algo muy particular que es que de fondo solo se percibe bien si se escucha con auriculares, que se recomienda escucharla con auriculares. Se escucha el latido cardíaco para compasarlo. Entonces esta canción se considera la canción más relajante del mundo porque se hizo un estudio que se publicó en el British Medical Journal, donde se demostró su poder para rebajar la ansiedad, y el estudio que se realizó consistía en que se cogieron 2 grupos de personas que estaban esperando anestesia para una cirugía y a uno de los grupos, no que se les administrara como anestesia la canción, sino que estaban esperando la anestesia. Y entonces a un grupo se le administró un ansiolítico del grupo de las benzodiazepinas y a otro grupo se le invitó a escuchar esta canción con auriculares. El porcentaje de reducción de la ansiedad fue el mismo en ambos grupos. Se rebajó la ansiedad un 65% en ambos casos. Y esta canción en concreto la redujo un 11% más que el resto de canciones que también probaron. Algunas eran canciones ya compuestas, que no habían sido compuestas expresamente como este caso. Tiene una particularidad y es que las canciones que parece que son más relajantes tienen no más de 60 bits por minuto, porque esto es lo que induce en el cerebro las ondas alfa, que son las que nos llevan a estados de relajación. Se recomienda escucharla, como os digo, con cascos. Hay una versión corta y una versión larga de 10 horas. Se recomienda con cascos y sobre todo no escucharla conduciendo, ¿no? Ni realizando actividades peligrosas, igual que ocurre con los ansiolíticos y con todo este tipo de medicamentos. La rabia, mirad, la rabia es que a mí me parece que según los temperamentos de las personas, hay personas muy flemáticas, muy tranquilas, de una naturaleza ya biológica, neurobiológica muy serena, ¿no? Y hay personas que no, personas más flemáticas, personas de sangre de horchata y personas de sangre caliente. Entonces, para las personas de sangre caliente
pues ponerse a meditar cuando tienen rabia, pues pintamos los mandalas así, como aquel mandala. Entonces a mí me parece que lo corporal ayuda mucho a calmar. Lo que pasa es que decimos, qué animalidad, qué brutalidad, ¿no? Ya, y darle un tortazo a alguien no, es mucho peor, ¿no?, que ponerse a hacer algo con el cuerpo. Entonces, hay una canción que yo tengo una hermana que es especialista en danzaterapia, en expresión corporal y trabaja las emociones desde aquí, y una vez en un taller nos facilitó esta canción como una canción de descarga corporal. Es una canción de danza tribal, Cucú de Highlight Tribe. Entonces también la podéis encontrar y está muy bien porque primero está la percusión y claro, con la percusión sueltas, 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 sueltas. Pero luego aparece la voz humana y la voz humana te lleva un poco hacia lo sublime, con lo cual haces un viaje que te va bien primero para soltar y luego para humanizarte otra vez, si te has animalizado, ¿no?, por decirlo así, para la gente que dice, uy, lo del cuerpo. Pero bueno, es que esto es la danza que es sublime, ¿no?, y que podemos descargar como necesitemos, porque con los tambores ayuda mucho, con la percusión, pero, a ver, que ponerse a dar golpes a algo que no nos hagamos daño ni lo hagamos también descarga. Por tanto, mejor golpear algo que no se rompa y no nos hagamos nada que ir por la vida tragando la rabia o echándosela encima del primero que se nos ponga por delante. Y luego para la tristeza, las catarsis, que es un hartón de llorar, o a veces un hartón de reír, porque si son tristezas pasajeras, a veces en una tristeza profunda incluso aparece la risa como un acto de compensación, aparece de forma natural, a veces ocurre, por una risa tonta, loca, que no te reirías igual en otra situación, pero lo necesitas tanto, las catarsis son muy buenas para tristezas pasajeras o para tristezas profundas que en determinados momentos podamos evadirnos de ellas. No es la única técnica, evidentemente tristezas persistentes, ahora lo veremos, ansiedades o rabias persistentes, hay que hacer otras cosas, no vamos a estar con el cucú o con la canción puesta todo el día, con los auriculares puestos todo el día. Los automasajes también van bien para distender, para descontracturar, amasando, pellizcando, dando golpecitos, ¿no?, tipo técnica de tapping. Es aprender unas nociones y nos los podemos autodar. Y antes os decía los anclajes emocionales. Voy bien de tiempo. Los anclajes emocionales, os voy a contar, hay muchos tipos de anclajes emocionales, tampoco son la única herramienta, pero tenemos anclajes que sirven para poder recuperar emociones agradables del pasado que nos sirvan para transformar emociones presentes. Hay anclajes que son para traer emociones desagradables del pasado y poderles sacar fuerza, poderlas desanclar, o sea, sería un desanclaje. Y hay anclajes para generar emociones gratas hacia el futuro, hacia adelante, hacia sueños, deseos, proyectos futuros que tengo, para generar ahí anclajes agradables respecto a ese proyecto, a ese deseo o a ese sueño. Entonces yo os voy a contar una que es para traer emociones agradables del pasado ahora para poder incrementar mi bienestar emocional si estoy un poco pues, con malestar. Y aquí tenéis una imagen de una crema. Esta crema yo la compré en Portugal, sé que aquí hay amigas y personas de Portugal, y justo la compré en un sitio que me encanta, que lo tengo asociado a un verano maravilloso. Tiene un olor, vamos, delicioso para mi gusto y me conecta mucho con ese verano, con este país, con esta ciudad. Y cuando estoy preocupada o ansiosa, yo tengo muy buen dormir y normalmente duermo bien, pero cuando alguna noche algo me ha quitado el sueño y estoy preocupada o ansiosa, me he puesto esta crema, la he olido y me ha transportado a ese lugar, a esas emociones, a ese verano, y de verdad que
hace un efecto calmante, tiene un efecto calmante, porque fijaos que además de la aromaterapia, de un olor agradable, hay que respirar profundo también para oler y que penetre el aroma. Entonces esos recuerdos es como que los recuperas, creas el anclaje, lo tengo con la crema, siempre es con algo sensorial, puede ser con una imagen, puede ser una música, hay que crear el anclaje, puede ser algo táctil, y entonces cuando has creado el anclaje, pues que repetirlo unas cuantas veces, puede ser algo visual, ponerme delante un paisaje y una música que me calme cuando estoy, pues que me empiezo a poner nerviosa. Si estás muy, pues seguramente pasará como con el mandala, pero si no, son herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Poner un paisaje que para nosotros sea calmante y relajante. Bueno, en el libro, como os decía, pongo más de 100, os he mostrado 3. ¿Y qué ocurre cuando las herramientas no funcionan? Porque claro, podemos utilizar alguna de estas herramientas que os he comentado o cualquier otra y que resulte que no, que me estoy ahí con el weightless las 10 horas y cuando me saco los cascos o antes de sacármelos ya la ansiedad está aflorando otra vez o sigue sin desaparecer. ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo que cuando los medicamentos del botiquín no nos curan o no nos calman, o lo mismo que cuando el martillo o el destornillador nos sirve para arreglar la avería o lo que tengamos estropeado en casa. ¿Qué hacemos? A un profesional, ¿no? Vamos a buscar a una persona que se dedique a ello profesionalmente. Pues lo mismo en este caso. ¿Qué pasa muchas veces? Que vamos a las pastillas, vamos ya antes incluso de utilizar ninguna herramienta de las que yo he dicho, ¿no? de las que son saludables. ¿Que a veces hacen falta medicamentos? Claro, a veces sí, pero no de entrada para todas las emociones y para todas las situaciones y más excedernos y sobremedicarnos, ¿no? Porque luego nos hacemos adictos también a ello y ya no gobernamos nada. Y nos anestesian las ingratas, pero también las gratas, porque vamos como zombies por la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a buscar una ayuda profesional. Pero yo diría, no esperemos a estar mal para las ayudas profesionales. Y aquí sí que últimamente hago un llamamiento a nuestros gobiernos, ¿no? a nuestras administraciones, para que la salud emocional y mental también esté al alcance de todas las personas, porque todas las personas necesitaríamos ITVs emocionales, necesitaríamos revisiones emocionales, una vez al año, aunque fuera, igual que nos hacemos una prueba de no sé qué, o un análisis de sangre, para ver cómo andamos, pues lo mismo, tendríamos que ir viendo cómo estamos emocionalmente, contrastarlo con alguien desde el diálogo, con alguien que nos pueda dar una luz que nosotros no tengamos en ese momento. Por tanto, cuando las herramientas no funcionan, se trata de esto. Y ya que estamos en bancos de tiempo, y además vamos bien de tiempo porque es la última que os quiero mostrar, quiero hacer una referencia a algo que también comento en muchas conferencias, en muchos de los temas que trato, que es qué espacio y qué tiempo tienen los tiempos esenciales en nuestras vidas. Tenemos los tiempos cronológicos, cronos, los que marca el reloj, los que ponemos en horarios, los que se cuentan por horas, por minutos, por segundos, pero también tenemos los tiempos kairos, los tiempos especiales, esos otros tiempos que no se cuentan por horas, que no se cuentan por segundos, que muchas veces están fuera totalmente de nuestros tiempos cronológicos, que no tienen cabida en ellos, pero que son los tiempos que realmente nos llenan y nos dan bienestar y salud. Claro, Daniel Siegel habla de 7 tiempos para un funcionamiento cerebral óptimo en su libro Tormenta Cerebral. Uno de esos tiempos es el tiempo interior, o sea, tiempo para estar conmigo, tiempo para conectar conmigo, para procesar, para elaborar, para metabolizar aquello que vivo, aquello que me ocurre, aquello que aprendo,
no tenemos estos tiempos, no los dejamos ni en las escuelas, porque vamos de una materia a otra, venga, venga, venga. Habla de tiempo para descansar, para relajarnos y para la inactividad, y lo distingue del tiempo de sueño. Muchas personas solo descansamos, nos relajamos y estamos inactivas cuando dormimos. Y él los pone como dos tiempos diferentes, diferenciados. Todos estos tiempos son tiempos especiales, pero es que pues son especiales, son esenciales y no los tenemos, pero es que hay más tiempos esenciales. Tiempo para contemplar lentamente, para vivir, respirar, andar lentamente, para embriagarnos de belleza lentamente, para mirarnos a los ojos, para decirnos cosas bonitas, para cogernos unas manos, para darnos un abrazo con calma, sin prisa, quedarnos un rato ahí en ese abrazo, para regalarnos, para regalar. Tiene tanto sentido en esta jornada de hoy, ¿no? El regalar, el regalarnos esos tiempos, ese tiempo. Hay tantos tiempos, tiempos para acariciar, tiempos para agradecer, que a veces es tan simple como mirarle a los ojos a alguien y decirle gracias. ¿Cómo te llamas? Gladys. Pues decirle gracias, Gladys, por tu atención y por tu sonrisa amable y tu asentimiento mientras iba hablando, por ejemplo. Ya está, un agradecimiento puede ser algo tan simple como esto. Gracias, el nombre de la persona, por aquello que nos ha ofrecido, nos ha dado. Pero vamos tan deprisa que no nos quedan tiempos, nuestros tiempos cronológicos están tan llenos que no nos quedan tiempos para esos tiempos esenciales que son los que nos llenan cuerpo, alma y corazón. Pues hasta aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Bueno, ¿alguna pregunta para Eva? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Más que una pregunta sería un comentario. La persona de la mandala, yo creo que al final consiguió lo que quería. Efectivamente, sí, sí. La persona de la mandala seguramente consiguió lo que quería. Pues puede también, puede. Lo que pasa es que, fíjate, puede que consiguiera calmarse. Lo que no sé si consiguió sacar luz de lo que le ocurría. Por eso he puesto el cuarto punto. Por eso he dicho, no todo se termina con calmar. Si entendemos que a lo mejor hacer así la calmó, se calmó. Pero luego hizo el siguiente paso de ver lo que le ocurre con eso, o cada vez que se enrabia o se enrabia mucho, se pregunta de dónde le viene esa rabia, qué necesidad hay detrás de esa rabia, cómo podría hacerlo para vivir eso mejor, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar en su vida o si es que tiene que cambiar algo o simplemente tiene que aceptar algo que no está aceptando, ¿no? O cuidar algo que no está cuidando. ¿Qué le está diciendo esa rabia? Entonces, lo ideal sería que le hubiera servido para calmarse y que una vez calmada hubiera realizado este cuarto paso. Muchísimas gracias, muy buena apreciación. Sí. Jo volia preguntar qué es pot fer quan aquestes emocions, qué se puede hacer cuando estas emociones vienen de traumas muy tempranos que la persona no recuerda o no le son conscientes, ¿no? De que son. Bueno. Gracias. Lógicamente, en este caso, recurrimos a las herramientas psicoterapéuticas. Hay un montón, hay una gran variedad. Se trata también de encontrar
aquella que mejor nos vaya. A veces seguramente, a lo mejor tendremos que probar más de una persona o más de una escuela o paradigma hasta que demos con aquella que nos ayuda. Sin embargo, paralelamente a esto, yo creo que es importantísimo el crecimiento emocional planteado como algo a lo largo de la vida, desde la infancia, es decir, dar prioridad a la salud emocional, darle la prioridad humana, social y educativa que es, y empezar desde ya, desde la infancia, porque si empezamos los traumas con las negligencias o las desconexiones emocionales, pues fíjate qué bien, ¿no?, que todo aquello que es evitable lo podamos evitar ya desde la infancia, porque yo precisamente me metí en el mundo de las emociones a nivel profesional por una razón muy clara, y es que en la escuela, cuando estaba de maestra, vi dos tipos de problemas, los naturales del crecimiento, que son psicoevolutivamente inevitables e incluso necesarios, y los que son fruto de la falta de capacidad adulta para dar respuestas adecuadas a esos problemas naturales, con lo cual, por esa incapacidad adulta de conectar, de atender, de acompañar, esos problemas naturales se enquistan, se cronifican y se complican. Entonces, hagámoslo bien desde el principio, ¿no? Y lo evitable lo evitaremos, lo que no, pues nos ayudará a crecer. Cuando son heridas que están muy atrás, que tenemos ya un recorrido personal en años, en bagaje, y son cosas que no acabamos de dar con ellas. Yo por experiencia os puedo decir que hay cosas mías de estas traumáticas, entre comillas, que han aparecido después de no sé cuántos años, por aquello de que cuando el alumno está preparado es cuando aparece el maestro. Y antes ni lo había visto, con años que llevo de terapias, psicoterapias, crecimientos, formaciones, de todo. Y hay cosas que han aparecido hace 2 años. Bueno, pues tener esa capacidad de ir haciendo poquito a poco, de irse cuidando con todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que tengamos, todos los recursos que tengamos y más que nos tienen que dar, porque, repito, tiene que ser una prioridad humana, educativa, social y política, añado, la salud emocional y la salud mental y salud social, porque es que van relacionadas, es que no se pueden entender solas. Entonces, las dos cosas, ¿no? Por un lado, buscar esta ayuda, por el otro, empezar desde el principio, que a mí personalmente es lo que más me motiva, empezar por la infancia, por ese tesoro que es la infancia. ¿Mm? Había por aquí alguna más, ¿no? Nada, solamente agradecer también esta conferencia, me ha gustado mucho, y recordar al auditorio que hay una película, un film que me quedó grabado, que es El Príncipe de las Mareas, que es Barbra Streisand la dirigió y Nick Nolte la interpretó maravillosamente, y es para ver lo profundo que puede estar una emoción metida en tu cabeza, en tu corazón. Solamente era esto. Muchas gracias. Sí, pues un breve apunte también, muy breve. Cuando hablo de las catarsis voy poniendo ejemplos y cito esta película, el final de esta película, para no hacer spoiler, pero sí, es una catarsis que él realiza cada día cuando vuelve del trabajo y se convierte en un ritual porque lo realiza cada día. O sea, es una maravilla en muchos sentidos, y en este que has dicho de las heridas, totalmente. Por allí había también. Muchas gracias, Eva. Considero que ha sido una muy buena ponencia, tanto para los profesionales que somos como para los particulares. Ha sido muy sencilla, muy clarificada, por lo tanto, muchísimas gracias. Podríamos resumir, la pregunta sería, en toda la exposición, en toda esta lucha de emociones que llevamos a lo largo de la vida, sean profundas o sean superfluas, con una frase. Tú has hablado de ello, de la conciencia, que sería que si somos conscientes con ese, de que tenemos conciencia sin ese, ¿podemos superar todos estos conflictos emocionales? Sí, la habéis oído. Mira, terminaré con una historia, ¿no?
que creo que va muy en la línea de esto, que también he citado muchas veces, aquel sabio que se iluminó y fueron los periodistas a entrevistarle y a preguntarle, maestro, antes de iluminaros, ¿os deprimíais? Y el sabio dijo, sí, claro, como todo el mundo. Y le preguntaron después, ¿y ahora que habéis alcanzado la iluminación, os deprimís? Y dijo, sí, claro, como todo el mundo, pero ya no me importa o ya no me importa tanto. Eso sería.